Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo elegir tejidos cuando diseñamos una prenda, qué podemos tener en cuenta y qué podemos valorar para elegir un tejido u otro para esa prenda diseñada. Si veis la siguiente imagen os daréis cuenta que un mismo vestido con tejidos diferentes da un resultado muy distinto. De hecho, en una parte del dibujo del diseño, podéis ver que un mismo tejido han jugado con el sentido, que entonces hace como si fuera dos estampados diferentes, y en el otro vestido han elegido dos tejidos completamente diferentes para hacer mayor contraste. De ahí la importancia de que elegir un tejido u otro vaya a cambiar completamente el resultado de ese diseño. ¿Qué significa elegir bien el tejido? Conseguir el resultado deseado. Tenemos siempre que intentar adecuar lo que queremos a lo que conseguimos. Como podéis ver en la imagen, de un figurín llevarlo a la prenda terminada, hay que intentar que sea lo mayor similar posible. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir estos tejidos? Lo primero, gusto personal. Para elegir un tejido nos tiene que gustar, nosotros mismos iremos siempre hacia los que más nos gustan. Hay veces que elegimos un tejido con duda y cuando finalizamos la prenda para nosotros es un fracaso porque no nos gusta el resultado a causa de esa prenda. Hay que valorar también la dificultad para coserla, sobre todo al inicio de empezar a confeccionar, que nos resultará más complicado quizá ciertas telas. Habrá que pensar cuánta tela necesitaremos y cómo se adecua a esta al tipo de prenda que queremos, al diseño que hemos realizado. Y habrá que pensar sobre todo en ese resultado que se desea obtener. El gusto personal, como os comentaba, es de lo más importante. Hay que pensar tanto en la apariencia de ese tejido, los colores o los estampados, como en la caída, si nos agrada o no nos agrada, el peso y ese tacto. La dificultad para coserla. Esto al inicio hay que valorarlo a la hora de comprar un tejido u otro. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? La textura. Las sedas naturales o las fibras sintéticas que la imitan o van mezcladas con ella son más suaves, más sedosas y se nos resbalarán al coserlas. Entonces, cuando no se tiene mucha experiencia en la costura, puede que os resulte más difícil. ¿Que queremos una prenda que lleva un tejido de este estilo? Siempre podéis comprar un poquito más o una similar más económica y hacer probatinas en casa. El colorido, ¿qué tendrá que ver esto para coserla? Bien, cuando llevan estampados, tanto pequeños como grandes, o rayas o cuadros, hay que tener en cuenta que cuando la cosamos y la confeccionemos, si nosotros nos vamos, ese tejido estampado y esos cuadros, se notará que no la hemos confeccionado correctamente. Y en el tejido, ¿qué más podremos valorar? Tejidos como terciopelo, franela, pana, estos que van como con pelillo, también tienen dificultad para comenzar a coserlos, tanto al cortarlos, porque se puede ir una parte del tejido, como al confeccionarlos, ya que si van peinados hacia un lado u otro o no los peinamos en el mismo sentido, se notará variedad en su tono. ¿Cuánta tela necesitaremos? Esto es importante sobre todo cuando salgamos a la vida laboral. Cuando estemos trabajando habrá que saber y conocer cuánto tejido vamos a necesitar de cada uno, de cada prenda y cuántas veces se repite, y habrá que hacer el cálculo, porque habrá que saber si vamos a tener en disposición tantos metros como necesitamos de esa tela. Adecuación con el tipo de prenda. Temporada, si es una prenda que es de primavera-verano, una blusa por ejemplo, o una prenda de otoño-invierno como un jersey o un abrigo, no van a llevar el mismo tejido. Esto es algo que ópticamente y al tacto enseguida lo reconoceréis. Otra cosa que también hay que pensar para esa adecuación, el uso de la prenda. Si va a ser una prenda que va a estar destinada a una situación informal, a una vida informal, habrá que pensar sobre todo en esa usabilidad, en esas condiciones tanto de guardarlo como de limpieza. ¿Cuáles son los tejidos más adecuados para este caso? Pues puntos, algodones, poliéster o mezclas. Si es para la vida laboral, la prenda que hemos diseñado, ese tejido tendrá que tener un poquito más de cuerpo, como el paño, la lana o la gabardina. Si es una prenda que está destinada a una fiesta, a un evento
o a la noche, elegiremos telas que visualmente sean más vistosas, como la gasa, la organza, seda, raso. Lo malo de estas, como os decía en la diapositiva anterior, a la hora de coserlas tienen mayor dificultad. Luego las características técnicas, cada tejido o cada combinación de tejidos que utilizaremos le darán a esa prenda unos resultados a la hora del mantenimiento. Entonces hay que valorar si son tejidos que necesiten mucho mantenimiento o poco. Y las cualidades, un poco lo mismo, a la hora de guardarlas, si hay que estar muy atento o no. ¿Cuál es el resultado que se desea obtener de esta prenda? Según el diseño, nosotros veremos si queremos una prenda más estructurada, una prenda con mayor fluidez, con expansión o comprensión, o si llevará ornamentación. Ahora os voy a explicar cada uno de estos puntos para poder valorar siempre qué es lo que necesitamos. Estructura. Las prendas que tienen estructura son el cuerpo de la prenda, van sobre nuestro cuerpo formando como una capa. ¿Qué habrá que tener en consideración como características de estos tejidos? La caída. Cuando nosotros cogemos una tela que sí que tiene estructura y la soltamos, tiene esa capacidad de permanecer en el sitio. Tiene un poquito más de cuerpo, que se suele decir. El peso, tienen que ser más bien tirando a peso medio pesadas, ya que esto nos dará el que nos mantenga la forma que nosotros deseamos y lo reforzaremos con la confección, con la costura, que pasará a formar parte de este diseño. Algunas telas que tienen estructura son las siguientes y podéis ver que algunas de ellas seguro que las conocéis y vosotros al verlas y cuando las toquéis enseguida os daréis cuenta del resultado que os pueden dar. Telas que nos dan fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Esa tela, ese tejido fluye con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo, por lo cual será una caída suave, ligera. Si nosotros soltamos la tela se desploma y será un peso también tirando a ligero medio, porque nos tiene que dar ese movimiento cada vez que el cuerpo se mueva. Estas son, como hemos hablado en la parte de la confección de las telas, las que son más difíciles de coser. Algunas telas que tienen fluidez son las que os pongo a continuación y lo mismo, esto enseguida se ve porque suelen ser muy suaves. Tejidos que nos dan expansión. ¿Qué quiere decir expansión? Amplían, forman una silueta expandida del cuerpo. Es cuando se exageran las formas, cuando el diseño va fuera de lo que es la silueta. Suelen dar rigidez. Son tejidos que tienen un acabado muchas veces que dan esa rigidez. Son superficies sin textura, sobre todo porque, como os comento, llevan acabados, entonces se parte siempre de un tejido sin textura y ligero. Luego ya con los acabados suelen coger mayor peso. Y grosor tiene que ser un grosor medio ligero, pero siempre teniendo en cuenta que no puede tener gran peso. Algunas de las telas con expansión son los que os pongo a continuación, seguro que muchas de ellas estáis ya visualizando las imágenes, os he puesto también algunas para que podáis ver. Una tela con expansión, si la ponemos un poco junta, enseguida nos da volumen. Compresión. Son los tejidos que se ajustan o se pegan más al cuerpo, se pegan a nuestra silueta. Se puede hacer de varias formas. Comprimir sin elasticidad, como con tejidos que tienen un poquito más de cuerpo, que comprimen pero no tienen elástico, simplemente se pegan, nos dan la forma. Tejidos de punto canalé. Esta manera de tejer el punto, cuando son finos, también se nos pegará más al cuerpo. Y tejidos elásticos, tanto en combinación con otros tejidos, como ellos solos, con hilos, fibras. Algunas telas que nos servirán para hacer diseños con compresión son las siguientes. Esto suele ser muy fácil, sobre todo cuando llevan elasticidad, porque si cogemos un tejido, enseguida podemos valorar si nos va a servir para este tipo de diseños. Ornamentación. La ornamentación son esas aplicaciones que añadimos al diseño para darle mayor mejoría. Pueden ser con tejidos, pueden ser con adornos, que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Como os digo, una de las formas de darle ornamentación a esa prenda es con telas con contraste. ¿Cómo podemos hacer esto? Con una misma tela del diseño de la prenda, con otro color, por ejemplo,
Y también podemos poner una segunda tela que dé otro movimiento a esa prenda, como los que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, una prenda, una blusa que es fluida, si nosotros le ponemos una tela estructurada en las mangas, estaremos haciendo mayor contraste visual y también de la estructura de la prenda. Otros elementos que nos sirven como ornamentación son los tejidos estrechos, como las cintas, los ribetes, que nos sirven como adorno. Y otros elementos, pues los bordados, pueden ser tanto a mano como a máquina, le dan mayor riqueza a esa prenda y mayor colorido, podemos dar un efecto u otro con el bordado. Por último, ¿dónde podemos ir a buscar la tela? Sobre todo cuando estamos en el mundo laboral, en las ferias textiles y en agencias de ventas. A nivel estudiante, podéis ir a alguna feria textil también, pero yo os recomiendo que sobre todo a un comercio físico y al comercio online, que hoy en día está tan de moda. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Lo primero, iros a algunas tiendas que tengáis por la ciudad, además así vais conociendo cuáles son donde tenéis mayor variedad y mejores precios, y tocar las telas, tocar los tejidos y pensar qué resultado puede dar de los que os he explicado cada una de ellas. Y con esto hemos terminado por este vídeo. Si tenéis alguna duda o alguna consulta, no dudéis en hacérmelo llegar y nos vemos en el siguiente vídeo.